Hijo, pronto entenderás por qué tanto dolor. No lo digo como una frase bonita para consolarte. Lo digo porque hay momentos en la vida donde el alma atraviesa cosas que no tienen explicación inmediata, pero sí tienen propósito. Tal vez ahora mismo no lo ves. Tal vez todavía duele demasiado para intentar encontrar sentido. Tal vez lo único que sabes es que algo dentro de ti cambió después de todo lo que viviste. Y tienes razón. El dolor cambia a las personas. Pero cuando Dios entra en la historia, el dolor también transforma. Por eso quiero que escuches esto con calma, sin prisa, sin miedo a lo que sientes. Lo que viene puede cambiarlo todo. No porque el pasado desaparezca, no porque las heridas nunca hayan existido, sino porque Dios sabe tomar lo que parecía perdido y convertirlo en el comienzo de algo mejor. No sé exactamente qué fue lo que viviste. No sé si fue una traición que te dejó sin palabras, una pérdida que todavía pesa en el pecho, un tiempo largo de silencio donde sentías que Dios no respondía. Tal vez fue una mezcla de todo eso. Momentos donde mirabas al cielo esperando una señal y lo único que recibías era más espera. Momentos donde pensabas, ¿por qué esto tenía que pasar? ¿Por qué a mí? ¿Qué sentido tiene todo este dolor? Son preguntas honestas, preguntas que nacen de un corazón que todavía quiere entender. Y Dios no se asusta de esas preguntas. De hecho, muchas de las historias más profundas de la Biblia comenzaron exactamente así, con personas que atravesaron temporadas difíciles antes de ver la promesa cumplida. Piensa por un momento en José, un joven que soñaba con un futuro grande, pero que terminó en un pozo, traicionado por sus propios hermanos, luego vendido como esclavo, luego injustamente encarcelado. Si alguien hubiera mirado su historia en ese momento, habría pensado que todo había salido mal, que su vida se había roto antes de empezar, pero Dios no había terminado. Cada capítulo de dolor estaba preparando el lugar donde José sería levantado para salvar muchas vidas. Lo que parecía injusticia era preparación. Lo que parecía abandono era dirección. Tal vez tu historia también tiene capítulos que todavía no entiendes. Capítulos donde sentiste que todo se detenía, donde las cosas no salían como habías imaginado, donde tu corazón aprendió a resistir más de lo que hubiera querido. Pero hay algo que necesitas recordar hoy. Dios no desperdicia el dolor de sus hijos. Nada de lo que viviste quedó fuera de su mirada. Nada de lo que lloraste cayó en el vacío. Incluso cuando no lo entendías, Él ya estaba escribiendo algo más grande. El problema es que muchas veces miramos nuestra historia desde un solo momento. Miramos la herida, miramos la pérdida, miramos el silencio y pensamos que eso define todo. Pero Dios mira el cuadro completo. Él ve lo que fue, ve lo que es y también ve lo que todavía está por venir. Y cuando Dios ve tu historia, no ve solo el dolor que atravesaste, ve lo que ese dolor está preparando. Hay cosas que solo se forman en temporadas difíciles, la paciencia que antes no tenías, la sensibilidad para comprender a otros, la fe que ya no depende de emociones. Esas cosas no nacen en la comodidad. Nacen cuando la vida te lleva a lugares donde no tienes otra opción que aprender a confiar. Quizás tú no lo llamaste crecimiento, quizás lo llamaste sobrevivir. Pero incluso en esos momentos donde sentías que apenas podías seguir adelante, algo dentro de ti estaba siendo formado, algo más fuerte, más profundo, más preparado para lo que viene. Porque sí, algo viene, no como un golpe inesperado, no como una ilusión pasajera, sino como una etapa nueva que Dios está preparando con paciencia, una etapa donde empezarás a ver cosas que antes no entendías,
donde algunas piezas de tu historia finalmente comenzarán a encajar. Tal vez no todo de inmediato. Dios no siempre revela todo de una vez. Pero poco a poco vas a empezar a notar que aquello que te dolió tanto también te estaba empujando hacia adelante, hacia una versión de ti que todavía no conocías. Hay personas que piensan que la fe significa no sentir dolor, pero la verdadera fe muchas veces nace en medio del dolor. Cuando decides seguir caminando incluso sin entender, cuando decides confiar aunque el camino sea incierto, y tú has hecho eso más veces de las que imaginas. Quizás nadie lo vio, quizás nadie lo celebró, pero cada día que seguiste adelante, cada oración que hiciste incluso cuando estabas cansado, cada momento donde elegiste no rendirte, todo eso fue parte del proceso. Porque Dios no está escribiendo solo un momento bonito para tu vida. Está formando una historia. Una historia donde lo que parecía el final, en realidad era el comienzo de algo nuevo. Y si hoy estás aquí escuchando estas palabras, no es porque todo esté resuelto. Es porque tu corazón todavía está dispuesto a escuchar. Todavía está dispuesto a creer que Dios puede hacer algo bueno incluso con lo que dolió. Por eso quiero que te quedes conmigo unos minutos más. Porque en lo que viene vamos a mirar más profundamente una verdad que muchos descubren demasiado tarde. Que algunas de las puertas más importantes que Dios abre en nuestra vida solo aparecen después de temporadas difíciles. Y que muchas veces lo que parecía una pérdida era el camino hacia algo mucho mejor. Vamos a entenderlo juntos. Antes de seguir, quiero invitarte a hacer algo sencillo. Si este mensaje ya está tocando algo dentro de ti, si alguna de estas palabras se parece a lo que has vivido, te invito a apoyar este contenido dejando tu me gusta. Ese gesto, aunque parezca pequeño, ayuda a que YouTube recomiende este mensaje a más personas que hoy también están atravesando momentos difíciles y necesitan escuchar una palabra de esperanza. Y si sientes que Dios está trabajando en tu historia, incluso en medio del dolor, te invito a escribir en los comentarios esta frase: Dios está guiando mi proceso. No es solo un comentario, es una forma de declarar con fe que tu historia no terminó en la parte más difícil. Ahora sí, sigamos caminando juntos. Hay algo que muchas personas descubren solo después de atravesar temporadas difíciles. Algo que al principio cuesta aceptar. Pero cuando lo entiendes, tu manera de ver el pasado cambia completamente. Y es esto: Dios no solo obra en los momentos buenos, también obra en los momentos que más duelen. Durante mucho tiempo, pensamos que la bendición de Dios se ve solo cuando todo sale bien, cuando las puertas se abren, cuando los planes funcionan, cuando las oraciones parecen tener respuesta inmediata. Pero la Biblia muestra algo mucho más profundo. Muestra que muchas veces Dios está trabajando con más intensidad cuando todo parece estar detenido. Piensa otra vez en José. Cuando estaba en la cárcel, nadie habría imaginado que ese lugar sería el paso final antes de convertirse en gobernador de Egipto. Pero fue allí donde conoció al copero del faraón, fue allí donde interpretó sueños, fue allí donde comenzó a abrirse el camino hacia su destino. La cárcel no fue el final de su historia, fue el puente hacia algo mayor. Y lo mismo ocurre muchas veces en nuestra vida. Hay temporadas que parecen retrocesos, momentos donde sientes que perdiste algo importante, donde los planes que tenías se rompieron, pero lo que no ves en ese momento es que Dios puede usar incluso esas situaciones para redirigir tu camino. A veces el dolor aparece porque algo tenía que terminar, un lugar donde ya no ibas a crecer, una relación que ya no era saludable, una etapa que ya había cumplido su propósito.
Y aunque en el momento se siente como una pérdida, con el tiempo empiezas a notar que ese cierre también fue protección. Dios ve lo que nosotros no vemos, ve conversaciones que nunca escuchaste, ve caminos que nunca tomaste, ve consecuencias que nunca llegaron a tu vida porque Él intervino a tiempo. Y muchas veces su protección no se siente como bendición al principio, se siente como silencio, como confusión, como un cambio inesperado. Pero cuando miras hacia atrás, empiezas a entender, empiezas a ver que algunas cosas que no funcionaron en realidad te estaban alejando de algo que no era para ti y acercándote, paso a paso, a lo que sí estaba preparado. Por eso el dolor no siempre significa que algo salió mal. A veces significa que Dios está moviendo piezas que tú todavía no puedes ver. Está cerrando caminos que parecían correctos para abrir otros que serán mucho mejores. El problema es que cuando estamos dentro del proceso, solo vemos el momento presente, vemos lo que perdimos, vemos lo que no salió como esperábamos, pero no vemos lo que Dios está alineando en el futuro. La fe comienza justamente ahí. Cuando decides confiar en que Dios sigue trabajando aunque todavía no veas el resultado. Cuando decides creer que el dolor no define tu destino. Porque tu historia no termina en la parte más difícil. Dios nunca escribe el final de sus hijos en el capítulo del dolor. Siempre hay un capítulo más adelante. Uno donde muchas cosas empiezan a tomar sentido. Tal vez no todas las respuestas llegarán de inmediato. Hay preguntas que el tiempo responde lentamente, pero hay algo que sí puedes empezar a comprender desde ahora. Lo que viviste no fue inútil. Cada experiencia dejó algo dentro de ti, más sabiduría, más discernimiento, más claridad sobre lo que realmente importa. Antes quizás confiabas demasiado en las circunstancias. Ahora sabes que tu seguridad no depende de lo que pase afuera, depende de quién camina contigo. Y esa es una de las transformaciones más profundas que Dios hace en el corazón de una persona. No siempre cambia primero las circunstancias. Primero cambia la forma en que miras tu vida. Cuando eso sucede, algo dentro de ti se vuelve más fuerte. Ya no necesitas que todo sea perfecto para seguir adelante. Ya no dependes de que todo esté claro para confiar. Empiezas a caminar con una certeza distinta. Sabes que Dios no te dejó. Sabes que incluso en los días más confusos, Él estaba guiando tus pasos. Y poco a poco, esa certeza empieza a traer paz. Una paz que no depende de las respuestas inmediatas. Una paz que nace de saber que tu historia está en manos de alguien que ve mucho más lejos que tú. Por eso, cuando mires tu pasado, no lo veas solo como una colección de momentos difíciles. Míralo también como un proceso donde Dios fue trabajando silenciosamente, formando tu carácter, fortaleciendo tu fe, preparándote para lo que viene. Porque lo que viene no llegará a una persona desprevenida. Llegará a alguien que ya aprendió cosas que antes no sabía. Alguien que ahora puede reconocer lo que vale la pena y lo que no. Y tal vez esa sea una de las razones por las que atravesaste ciertas temporadas. No para destruirte, sino para enseñarte, para que cuando llegue la nueva etapa, seas capaz de caminarla con sabiduría. En el próximo momento vamos a profundizar aún más en esto. Porque la Biblia está llena de historias donde el dolor parecía el final, pero en realidad era el comienzo de algo que cambiaría todo. Y cuando mires esas historias con calma, vas a descubrir un patrón que se repite una y otra vez. Un patrón que también está presente en tu vida. Vamos a verlo juntos. Si seguimos mirando la palabra con atención, vamos a notar algo muy interesante. Las historias más profundas de la Biblia casi nunca comienzan con victoria inmediata. Comienzan con procesos.
con temporadas largas donde nada parece avanzar, con momentos donde la persona que Dios eligió tuvo que atravesar pruebas, silencios y situaciones que no parecían tener sentido en ese momento. Esto no es casualidad, es una forma en que Dios trabaja. Porque cuando Dios prepara algo importante en la vida de alguien, primero trabaja en el interior de la persona, antes de cambiar las circunstancias exteriores. Mira, por ejemplo, la historia de David. Cuando el profeta Samuel lo ungió como rey, David todavía era un joven pastor. Ni siquiera estaba en el lugar cuando Samuel llegó a la casa de su padre. Su propio padre pensó que no era necesario llamarlo, pero Dios lo vio, lo eligió, lo ungió. Y desde ese momento, David ya tenía una promesa sobre su vida. Sin embargo, después de esa unción, nada cambió inmediatamente. No subió al trono, no recibió una corona, no empezó a gobernar. Volvió al campo, volvió a cuidar ovejas, volvió a la rutina que ya conocía. Ese detalle es importante, porque muchas veces pensamos que cuando Dios nos promete algo, todo debería cambiar rápido. Pero con David no fue así. Pasaron años entre la promesa y el cumplimiento, años donde tuvo que enfrentar situaciones difíciles, donde fue perseguido por el rey Saúl, donde vivió escondido en cuevas, donde aprendió a confiar en Dios cuando todo parecía incierto. Y esos años no fueron una pérdida de tiempo, fueron preparación. En el campo aprendió a cuidar, en la soledad aprendió a orar, en las persecuciones aprendió a depender de Dios. Todo eso formó el corazón del rey que más tarde gobernaría Israel. Si David hubiera llegado al trono sin ese proceso, probablemente no habría tenido la sabiduría para sostenerlo. Pero Dios sabía exactamente lo que estaba haciendo, y por eso permitió ese camino largo. Lo mismo ocurrió con Moisés. Antes de liderar al pueblo de Israel fuera de Egipto, Moisés pasó 40 años en el desierto. 40 años. Un tiempo que para muchos podría parecer demasiado largo. Un tiempo donde Moisés vivió lejos de todo lo que había conocido, lejos del palacio, lejos del poder, lejos de la influencia. Pero ese desierto también tenía un propósito. Allí Moisés aprendió humildad, aprendió paciencia, aprendió a escuchar la voz de Dios. Y cuando finalmente llegó el momento de liberar al pueblo de Israel, ya no era el mismo hombre impulsivo que había huido de Egipto. Era alguien transformado por el proceso. Esto nos muestra algo muy claro. Dios no tiene prisa. El mundo vive apresurado. Todo tiene que ser rápido. Las respuestas tienen que llegar inmediatamente. Los resultados tienen que aparecer pronto. Pero el reino de Dios funciona de otra manera. Dios trabaja en profundidad, y lo profundo toma tiempo. Una raíz fuerte no se forma en un día. Un carácter sólido no se construye en una semana. La fe madura no aparece de un momento a otro. Se forma paso a paso. En cada experiencia, en cada desafío, en cada temporada donde aprendemos a confiar. Quizás por eso algunas etapas de tu vida han sido más largas de lo que esperabas. Tal vez pensaste que ciertas situaciones durarían poco tiempo, pero se extendieron. Y en medio de esa espera, muchas preguntas aparecieron. ¿Por qué todavía no cambia nada? ¿Por qué sigue siendo difícil? ¿Cuándo terminará esta etapa? Son preguntas humanas, y Dios entiende esas preguntas, pero también sabe que muchas veces lo que parece demora es formación. Cuando Dios trabaja en tu vida, no está pensando solo en el presente. Está pensando en lo que vendrá después, en las decisiones que tomarás, en las personas que vas a influenciar, en las responsabilidades que un día podrías recibir. Por eso el proceso importa tanto, porque el proceso forma la persona que será capaz de sostener lo que Dios quiere entregar.
En la Biblia vemos otra historia que muestra esto con mucha claridad, la historia de Esther. Antes de convertirse en reina, Esther pasó por un largo tiempo de preparación. Meses de entrenamiento, meses de aprendizaje, meses donde su carácter fue moldeado antes de ocupar una posición importante. Y cuando llegó el momento decisivo, cuando tuvo que hablar con el rey para salvar a su pueblo, Esther estaba lista, no solo por su posición, sino por lo que había aprendido durante el proceso. Lo mismo ocurre muchas veces en nuestra vida. Hay temporadas donde Dios está formando algo dentro de nosotros que todavía no vemos completamente. Nos está enseñando a discernir, a tomar decisiones con sabiduría, a reconocer lo que viene de Él. Al principio, puede parecer que nada especial está ocurriendo. Pero con el tiempo, empiezas a notar cambios. Reaccionas de forma diferente a como reaccionabas antes. Tomas decisiones con más calma. Ves las situaciones con otra perspectiva. Eso también es parte del trabajo de Dios. Él no solo abre puertas, también prepara el corazón de la persona que caminará por esas puertas. Y cuando esa preparación ocurre, algo muy hermoso empieza a suceder. La confianza en Dios se vuelve más profunda. Ya no depende tanto de las circunstancias. No depende de si todo está claro. No depende de si todo es fácil. Se vuelve una confianza que permanece incluso cuando todavía hay preguntas. Una confianza que dice, tal vez no entiendo todo ahora, pero sé que Dios está guiando mi camino. Esa clase de fe no se construye en momentos de comodidad, se forma en el proceso. En las temporadas donde aprendemos a esperar, en los momentos donde seguimos adelante incluso sin tener todas las respuestas. Y cuando miras tu historia desde esa perspectiva, algo cambia. Empiezas a ver que algunas etapas difíciles no fueron solo momentos de dolor. Fueron temporadas donde Dios estaba trabajando silenciosamente, formando tu corazón, fortaleciendo tu fe, preparándote para lo que vendrá más adelante. Porque la historia que Dios escribe en la vida de una persona no se define por un solo capítulo, se construye a lo largo del tiempo. Y muchas veces los capítulos más difíciles son los que preparan los momentos más significativos. Ahora vamos a hablar de algo que todos enfrentamos durante esos procesos largos. La sensación de silencio. Ese tiempo donde parece que Dios no está diciendo nada. Donde las respuestas no llegan tan rápido como esperamos. Pero incluso en esos silencios hay algo que Dios está haciendo. Y entender eso puede cambiar completamente la forma en que miras tu propia historia. Hay una parte del camino espiritual que casi todos atravesamos en algún momento. Una etapa que no siempre se habla mucho, porque puede ser difícil de explicar. Es ese tiempo donde parece que Dios está en silencio. Oras, pero no recibes una respuesta clara. Buscas dirección, pero el camino parece igual. Esperas una señal y los días siguen pasando con la misma sensación de pausa. Ese tipo de silencio puede ser desconcertante, porque estamos acostumbrados a pensar que Dios siempre habla de forma evidente, que siempre responde rápido, que siempre muestra inmediatamente lo que está haciendo. Pero cuando miramos la Biblia con atención, descubrimos que el silencio también forma parte del proceso de Dios. Piensa por un momento en los discípulos después de la crucifixión de Jesús. Durante años caminaron con Él, escucharon sus enseñanzas, vieron milagros. Fueron testigos de cosas extraordinarias, pero de repente todo cambió. Jesús fue arrestado, fue juzgado, fue crucificado, y durante 3 días hubo silencio. Para ellos, todo parecía terminado. Las promesas que habían escuchado parecían haber desaparecido. El futuro que imaginaban se había derrumbado.
Sin embargo, lo que ellos no sabían en ese momento era que Dios estaba obrando de una forma que aún no podían comprender. Mientras ellos lloraban la pérdida, mientras pensaban que todo había terminado, el mayor milagro de la historia estaba a punto de suceder: la resurrección. Ese detalle revela algo muy profundo sobre cómo Dios trabaja. Muchas veces los momentos donde todo parece más silencioso son los momentos donde el cielo está preparando algo mayor. Pero nosotros solo vemos el silencio. No vemos lo que está ocurriendo detrás de ese silencio. Es como una semilla bajo la tierra. Desde afuera parece que nada está pasando. La tierra está quieta, el campo se ve igual, pero debajo de la superficie algo está ocurriendo. La semilla se está abriendo, las raíces están creciendo, la vida está comenzando a formarse. El silencio de Dios muchas veces funciona de esa misma manera. No significa que Él se haya ido. No significa que haya olvidado tus oraciones. Significa que está trabajando en un nivel que todavía no puedes ver. Tal vez has vivido momentos así, momentos donde parecía que tu fe caminaba sin respuestas, donde seguías creyendo, pero no sabías exactamente hacia dónde te llevaba ese camino. Donde confiabas, aunque las circunstancias no mostraban señales inmediatas. Ese tipo de fe es diferente. No es la fe que nace cuando todo es claro. Es la fe que se fortalece cuando el camino todavía está cubierto por niebla. Y hay algo que Dios forma especialmente en esas temporadas: paciencia. Confianza profunda. Una relación con Él que ya no depende solo de las emociones o de los resultados visibles. Cuando todo es fácil, confiar en Dios. Cuando las puertas se abren, cuando las cosas salen bien, cuando las respuestas llegan rápido. Pero cuando el cielo guarda silencio, entonces la fe empieza a echar raíces más profundas. En esos momentos aprendemos algo importante. Aprendemos que Dios no necesita hablar todos los días para seguir guiando nuestra vida. Su presencia no desaparece solo porque no escuchamos una respuesta inmediata. De hecho, muchas veces el silencio es el espacio donde Él nos enseña a escuchar de otra manera. No solo a través de palabras, sino a través de la paz que coloca en el corazón. A través de las decisiones que comienzan a tomar forma dentro de nosotros. A través de la sabiduría que aparece cuando menos lo esperamos. Y poco a poco algo empieza a cambiar. Al principio, el silencio inquieta, pero después empieza a traer calma. Porque empiezas a entender que Dios no te ha abandonado, solo está trabajando con paciencia. Hay una frase en el libro de Isaías que expresa esto de forma hermosa. Dice que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. No dice los que corren, no dice los que apresuran el proceso. Dice los que esperan. Esperar en Dios no significa quedarse inmóvil. Significa confiar en que Él sigue guiando, incluso cuando no vemos todos los detalles. Significa caminar con una paz que no depende de tener todas las respuestas. Y tal vez ese sea uno de los aprendizajes más profundos que Dios quiere formar en tu vida. Una fe que no necesita controlar cada paso. Una fe que puede descansar incluso cuando el camino todavía no está completamente claro. Porque el silencio no es vacío, es espacio. Espacio donde Dios está organizando cosas que todavía no ves. Espacio donde Él está alineando personas, oportunidades y momentos que aún no han llegado a tu vida. Cuando ese momento llegue, muchas piezas comenzarán a encajar y mirarás hacia atrás con una nueva perspectiva. Entenderás que esos días de silencio no fueron pérdida de tiempo. Fueron parte del proceso que te estaba preparando para lo que vendría después. Dios no trabaja solo en lo visible,
trabaja en lo invisible, en lo profundo, en aquello que no se puede medir con prisa ni con resultados inmediatos. Y mientras todo eso ocurre, tu corazón también está siendo transformado. Estás aprendiendo a vivir con más calma, a confiar con más madurez, a caminar con una fe que no se rompe fácilmente. Esa clase de fe no se forma de un día para otro, se forma en el camino, en los días comunes, en las temporadas donde el cielo parece tranquilo. Pero justamente en esa calma algo empieza a nacer, una esperanza diferente, una certeza suave que te dice que la historia todavía no terminó. Y cuando esa certeza empieza a crecer dentro de ti, algo cambia. Ya no miras el futuro con el mismo temor. Empiezas a mirarlo con expectativa, no porque tengas todas las respuestas, sino porque sabes que Dios sigue guiando tu historia. En el siguiente momento vamos a hablar de cómo esa fe comienza a tomar forma en la vida diaria. Porque creer en Dios no ocurre solo en los momentos espirituales, también ocurre en lo cotidiano, en los pequeños pasos, en las decisiones simples que tomamos cada día. Y ahí, muchas veces, es donde empieza a revelarse lo que Dios está preparando. Cuando una persona empieza a comprender que Dios también trabaja en el silencio, algo cambia dentro de su manera de vivir. La fe deja de ser solo una idea espiritual, deja de ser algo que aparece únicamente en momentos de oración o en situaciones especiales. Empieza a convertirse en una forma de caminar cada día, y eso es algo que muchas personas descubren lentamente, porque la fe verdadera no se vive solo cuando todo es extraordinario, se vive en lo cotidiano, en los días comunes, en las rutinas simples, en las decisiones pequeñas que parecen no tener nada de espiritual, pero que en realidad forman el corazón. Tal vez tu vida ahora mismo se ve bastante normal desde afuera. Te levantas, trabajas, hablas con las personas de siempre, cumples responsabilidades. Intentas hacer lo mejor posible con lo que tienes. Nada parece extraordinario, pero precisamente en esos espacios comunes es donde Dios muchas veces empieza a formar algo profundo. Jesús habló mucho sobre esto cuando enseñaba a las personas. No habló solo de milagros o de momentos sobrenaturales. Habló de semillas, de campos, de pan, de casas construidas sobre roca, de tareas simples de la vida, porque sabía que la fe debía aprenderse dentro de la vida real. A veces imaginamos que la espiritualidad ocurre solo en momentos muy especiales, pero el reino de Dios también se mueve en lo sencillo, en la paciencia que eliges tener cuando alguien te habla con dureza, en la decisión de seguir haciendo lo correcto aunque nadie lo vea, en la manera en que respondes cuando algo no sale como esperabas. Es ahí donde la fe comienza a tomar forma, no como una emoción pasajera, sino como una convicción que empieza a guiar tu vida. Tal vez antes reaccionabas con ansiedad cuando algo salía mal. Tal vez antes te desesperabas cuando no entendías una situación. Tal vez antes sentías que todo dependía de que las cosas funcionaran exactamente como habías planeado. Pero cuando la fe madura, algo cambia. Empiezas a respirar más profundo. Empiezas a mirar las situaciones con más calma. Empiezas a recordar que tu vida no está dependiendo solo de tus fuerzas. Eso no significa que los problemas desaparezcan. La vida sigue teniendo desafíos. Las responsabilidades siguen ahí. Las decisiones importantes siguen llegando. Pero ahora hay algo distinto en tu interior. Una paz que no estaba antes. Esa paz no aparece porque todo esté resuelto. Aparece porque empiezas a confiar en que Dios camina contigo incluso en los momentos más normales del día. Tal vez nadie nota ese cambio por fuera, pero tú sí lo sientes. Lo sientes cuando decides no reaccionar con enojo.
Lo sientes cuando eliges hablar con sabiduría en lugar de responder impulsivamente. Lo sientes cuando decides seguir confiando incluso cuando las circunstancias todavía no cambian. Esos momentos son más importantes de lo que parecen, porque allí es donde la fe deja de ser solo palabras. Se convierte en vida. Y poco a poco empiezas a notar algo interesante. Las mismas situaciones que antes te inquietaban tanto, ya no tienen el mismo poder sobre ti. Las preocupaciones que antes dominaban tu mente empiezan a perder fuerza, no porque desaparezcan completamente, sino porque tu corazón se está apoyando en algo más sólido. Jesús dijo una vez que quien escucha sus palabras y las pone en práctica es como una persona que construye su casa sobre la roca. Cuando llegan las tormentas, esa casa permanece firme, no porque las tormentas no existan, sino porque los cimientos son fuertes. La fe que Dios está formando en tu vida funciona de esa manera. No se trata de evitar todas las tormentas. Se trata de construir un corazón que pueda permanecer firme cuando esas tormentas lleguen. Y muchas veces, ese tipo de corazón se forma en la vida diaria, en los momentos simples donde eliges confiar en lugar de desesperarte, en las pequeñas decisiones donde eliges caminar con integridad, en los días comunes donde decides seguir creyendo aunque todavía no veas todo el resultado. Ese tipo de fe no hace mucho ruido, no busca llamar la atención, pero con el tiempo produce algo muy valioso: estabilidad. Las personas que aprenden a vivir así comienzan a caminar con una tranquilidad diferente. No necesitan tener todo bajo control. No necesitan saber exactamente cómo se resolverá cada situación. Han aprendido que Dios sigue guiando, incluso cuando el camino todavía no está completamente claro. Eso no significa que nunca vuelvan las dudas. Las dudas pueden aparecer, los momentos difíciles también. Pero ahora hay algo más fuerte que esas dudas, una confianza que se fue formando paso a paso. Y es en ese punto donde muchas personas empiezan a mirar su historia con otros ojos. Empiezan a entender que incluso las temporadas difíciles tenían algo que enseñar. Empiezan a ver que algunas experiencias que parecían dolorosas también ayudaron a formar la persona que hoy son. Quizás el dolor te enseñó a valorar más lo que realmente importa. Quizás las pérdidas te ayudaron a reconocer lo que sí vale la pena cuidar. Quizás las temporadas de silencio te enseñaron a escuchar a Dios de una forma más profunda. Nada de eso aparece de un día para otro. Se va construyendo, se va formando, se va revelando poco a poco. Y cuando ese proceso comienza a madurar dentro de una persona, algo muy hermoso empieza a suceder. El corazón deja de vivir solo mirando hacia atrás. Empieza a abrirse hacia lo que está adelante. Porque cuando Dios trabaja en el interior de alguien, siempre lo hace con la mirada puesta en el futuro, no en el pasado. Y aunque todavía no veas todos los detalles de lo que vendrá, hay algo que empieza a sentirse en el ambiente de tu vida. Una expectativa diferente. Una sensación suave de que algo nuevo está comenzando a prepararse. No como una promesa vacía, sino como el resultado natural de todo lo que Dios ha estado formando dentro de ti durante este tiempo. Cuando una persona comienza a vivir la fe en lo cotidiano, como hemos hablado antes, empieza también a descubrir algo que no siempre es fácil de aceptar al principio. Dios no siempre cambia las circunstancias inmediatamente. Muchas veces primero cambia a la persona que está atravesando esas circunstancias. Ese detalle es importante, porque el mundo nos ha enseñado a buscar soluciones rápidas. Si algo duele, queremos que termine pronto. Si algo no funciona, queremos que cambie de inmediato.
Si una puerta se cierra, esperamos que otra se abra enseguida, pero el proceso de Dios suele seguir otro ritmo, un ritmo más profundo. Hay momentos en los que Dios podría cambiar una situación de un instante a otro. Podría hacerlo. Tiene el poder para hacerlo. Pero en lugar de intervenir de inmediato, permite que el proceso continúe un poco más, no para causar sufrimiento innecesario, sino porque hay algo dentro de nosotros que todavía necesita formarse. En la Biblia hay muchas historias donde este principio aparece claramente. Piensa en el pueblo de Israel caminando hacia la tierra prometida. Dios los liberó de Egipto con poder, abrió el mar, los guió con una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Pero el viaje hacia la tierra prometida no duró unos días, duró años. En ese camino hubo momentos de cansancio, momentos de duda, momentos donde el pueblo se preguntaba por qué el proceso era tan largo. Pero el desierto tenía un propósito. No era solo un camino geográfico, era un lugar de formación. En el desierto aprendieron a depender de Dios para el alimento. Aprendieron a confiar en su dirección. Aprendieron a reconocer que la vida no se sostiene solo por lo que las manos pueden producir. Ese aprendizaje era necesario, porque entrar en la tierra prometida requería un pueblo preparado, un pueblo con fe, un pueblo capaz de recordar quién los había guiado hasta allí. Lo mismo ocurre muchas veces en nuestra propia historia. Hay cosas que Dios quiere entregarte, oportunidades, responsabilidades, etapas nuevas, pero antes de que lleguen, algo dentro de ti necesita estar listo. No listo en el sentido de perfección, nadie es perfecto, pero sí listo en términos de madurez. Hay decisiones que solo pueden tomarse bien cuando el corazón ha aprendido ciertas lecciones. Hay puertas que solo pueden sostenerse cuando la persona que las atraviesa tiene raíces firmes. Hay bendiciones que solo pueden cuidarse cuando el carácter ha sido fortalecido. Por eso algunas temporadas duran más de lo que esperábamos. No porque Dios haya olvidado lo que prometió, sino porque está trabajando en la base, en lo que no se ve. Es como cuando un constructor prepara los cimientos de una casa. Desde afuera parece que el trabajo avanza lento. Durante días o semanas no se ve la casa levantarse, solo se ve tierra removida, materiales, preparación. Pero ese trabajo invisible es el que permitirá que la casa se mantenga firme cuando llegue el peso de los pisos superiores. Si el constructor se apresurara y saltara esa parte, la estructura podría debilitarse. Dios trabaja con esa misma sabiduría. Cuando prepara algo importante en la vida de una persona, cuida primero la base del corazón, la base de la fe, la base de la identidad. Durante ese proceso empiezan a ocurrir cambios que no siempre son evidentes, pero son reales. La forma de pensar se transforma. La manera de reaccionar ante los problemas se vuelve más tranquila. Las prioridades comienzan a ordenarse de otra manera. Tal vez antes ciertas cosas ocupaban demasiado espacio en tu mente. La opinión de los demás, la necesidad de demostrar algo, la presión de que todo ocurriera rápidamente. Pero cuando el proceso de Dios avanza, muchas de esas cargas empiezan a caer. El corazón se vuelve más ligero, más enfocado, más libre para reconocer lo que realmente importa. Ese tipo de transformación no siempre ocurre en los momentos más fáciles. Muchas veces ocurre justamente en las etapas donde sentimos que estamos esperando, donde la vida parece moverse más despacio, donde las respuestas todavía no han llegado. En esas temporadas el alma aprende algo muy valioso. Aprende a descansar, no en el sentido de dejar de vivir, sino en el sentido de confiar.
Confiar en que Dios no está improvisando. Confiar en que cada etapa tiene su propósito. Confiar en que incluso lo que todavía no entendemos está siendo utilizado para algo mayor. Cuando esa confianza comienza a crecer, la espera deja de sentirse como un peso constante. Se convierte en un espacio de preparación. Y mientras esa preparación ocurre, Dios también empieza a ordenar cosas fuera de tu vista. Personas que aparecerán en el momento correcto. Puertas que se abrirán en el tiempo adecuado. Situaciones que comenzarán a alinearse de formas que ahora mismo no imaginas. Muchas de esas conexiones todavía no han llegado a tu historia, pero Dios ya las conoce. Ya sabe cuándo aparecerán. Ya sabe cómo encajarán en el momento adecuado. Eso no significa que el camino siempre será sencillo, pero sí significa que el proceso tiene dirección, que no estás caminando al azar, que tu historia está siendo guiada con intención. Cuando miras la vida desde esa perspectiva, algo cambia en la forma en que experimentas el presente. El peso del futuro se vuelve más ligero, no porque ya tengas todas las respuestas, sino porque sabes que no necesitas tenerlas ahora. Tu tarea en este momento no es controlar todo el camino, es seguir caminando con fidelidad en el paso que tienes delante. Cada día trae pequeñas decisiones, pequeñas oportunidades para confiar, pequeñas ocasiones donde eliges vivir con fe en lugar de dejarte dominar por la preocupación. Y cada una de esas decisiones fortalece el corazón, lo hace más capaz de sostener lo que vendrá después. Porque cuando finalmente llegue esa etapa nueva que Dios está preparando, no llegará a una persona que no aprendió nada en el camino. Llegará a alguien que ha crecido, que ha aprendido a confiar, que ha descubierto que incluso en las temporadas más lentas, Dios nunca dejó de trabajar. Hay algo que ocurre después de temporadas largas de espera, algo que no siempre se percibe de inmediato, pero que empieza a sentirse lentamente dentro del alma. Después de tanto proceso, después de tantas preguntas, después de tantos momentos donde parecía que todo estaba en pausa, el corazón comienza a cansarse. No necesariamente de la vida, ni de Dios, sino del peso emocional que se ha llevado durante tanto tiempo. Tal vez tú también has sentido algo así. No es desesperación, es más bien una sensación profunda de agotamiento interior, como si hubieras estado sosteniendo muchas cosas por dentro durante demasiado tiempo, las expectativas, las oraciones que todavía esperan respuesta, las heridas que aún están sanando, las decisiones que te tocó tomar aunque no fueran fáciles. Y a veces, cuando el corazón llega a ese punto, aparece una pregunta silenciosa. ¿Realmente todo esto tendrá sentido algún día? No es una pregunta de incredulidad, es una pregunta humana. Una pregunta que muchas personas fieles han hecho a lo largo de la historia. El profeta Elías, por ejemplo, tuvo un momento así. Después de experimentar uno de los milagros más grandes registrados en la Biblia, cuando Dios respondió con fuego desde el cielo, Elías atravesó un tiempo de profundo agotamiento. Se sentó bajo un árbol y dijo algo muy honesto a Dios: «Ya no puedo más». Es interesante notar que Dios no respondió a Elías con reproche. No lo reprendió por sentirse cansado. No lo acusó de tener poca fe. En lugar de eso, hizo algo muy diferente. Lo cuidó. Le dio descanso. Le dio alimento, le permitió dormir. Y solo después de restaurar sus fuerzas, comenzó a hablar con él nuevamente. Ese detalle revela algo muy importante sobre el corazón de Dios. Dios no solo está interesado en cumplir promesas, también está interesado en cuidar el corazón de sus hijos mientras atraviesan el proceso. A veces pensamos que la fe significa no cansarse nunca,
Pero la verdad es que incluso las personas más fieles atraviesan momentos de debilidad, momentos donde el alma necesita detenerse un poco, respirar, recuperar fuerzas. Jesús mismo invitó a sus discípulos a algo muy parecido cuando dijo: «Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar». No dijo: «Vengan solo cuando estén fuertes». Dijo: «Vengan cuando estén cansados». Eso cambia completamente la perspectiva, porque significa que el cansancio no te aleja de Dios. Muchas veces ese es el momento donde Él se acerca más. Tal vez durante este tiempo Dios no solo ha estado preparando lo que vendrá, también ha estado trabajando en algo muy delicado dentro de ti, tu corazón. Las experiencias difíciles dejan marcas, algunas visibles, otras más profundas. Tal vez hubo decepciones que no esperabas, tal vez palabras que te lastimaron, tal vez momentos donde sentiste que estabas caminando solo. Pero Dios no ignora esas heridas. Él sabe exactamente dónde están. Sabe lo que dolió, sabe lo que aún está sanando. Y muchas veces el proceso que estás viviendo tiene dos direcciones al mismo tiempo. Por un lado, Dios está preparando lo que vendrá. Pero por otro lado, también está restaurando lo que se quebró en el camino. Restaurar no significa borrar la historia. Las experiencias que viviste siguen siendo parte de tu vida, pero Dios puede transformar la forma en que esas experiencias viven dentro de ti. Una herida puede convertirse en sabiduría. Una pérdida puede convertirse en compasión. Un momento difícil puede convertirse en una fuente de fortaleza para otros. Muchas personas que hoy ayudan a otros a levantarse alguna vez también estuvieron en el suelo. Y fue precisamente esa experiencia la que les permitió comprender el dolor de los demás. Dios tiene una manera hermosa de redimir lo que parecía inútil. Nada de lo que viviste tiene que convertirse en desperdicio. Incluso los momentos más difíciles pueden transformarse en parte de algo que bendiga a otros. Pero antes de que eso ocurra completamente, el corazón necesita sanar. Y la sanidad interior casi nunca ocurre con prisa. Es un proceso suave, a veces silencioso, a veces tan gradual que solo después de un tiempo te das cuenta de cuánto has cambiado. Tal vez antes ciertas memorias te provocaban dolor inmediato. Ahora puedes recordarlas con más calma. Tal vez antes ciertas situaciones despertaban miedo. Ahora despiertan discernimiento. Eso es sanidad. No significa olvidar, significa que el dolor ya no controla tu vida. Y cuando esa restauración comienza a tomar forma, algo nuevo empieza a surgir dentro de ti. Una sensibilidad distinta, una capacidad más profunda para comprender a las personas, una fe que ya no es ingenua, pero tampoco es amarga. Es una fe madura, una fe que ha pasado por el fuego del proceso y ha salido más fuerte. Las personas que atraviesan esa transformación empiezan a mirar el mundo con otros ojos. Ya no viven solo pensando en lo que perdieron, empiezan a notar lo que todavía está delante. Porque cuando Dios restaura el corazón de alguien, también abre espacio para nuevas etapas, nuevas relaciones, nuevas oportunidades, nuevas maneras de vivir. No como una repetición del pasado, sino como algo más sabio, más consciente, más alineado con lo que realmente importa. Y muchas veces es justo en ese punto donde las personas comienzan a notar algo interesante. Las cosas que antes parecían confusas empiezan a revelar un poco más de sentido. No todo al mismo tiempo, pero lo suficiente para comprender que el proceso no fue en vano, que el dolor no fue el capítulo final, que las lágrimas no definieron toda la historia. Porque cuando Dios restaura un corazón, no solo sana lo que estaba roto, también prepara ese corazón
para recibir lo que viene. Y lo que viene muchas veces llega a una persona que ya no es la misma que comenzó el camino. Cuando el corazón empieza a sanar después de un tiempo difícil, algo muy especial ocurre dentro de la persona. No sucede de forma ruidosa, no es un momento dramático. Es más bien una certeza tranquila que comienza a aparecer en lo profundo del alma. Una sensación suave de que la historia todavía no terminó. Después de atravesar el dolor, después de aprender en la espera y después de permitir que Dios restaure lo que estaba herido, la vida comienza a verse desde otro lugar. Ya no se mira solo lo que pasó, empieza a percibirse lo que todavía puede venir. Y esa transición es importante, porque durante mucho tiempo el corazón estuvo enfocado en sobrevivir, en atravesar la etapa difícil, en sostenerse durante el proceso. Pero llega un momento donde algo cambia. El alma ya no está únicamente intentando resistir, empieza a abrirse nuevamente al futuro. Ese cambio no significa que todas las preguntas hayan sido respondidas. Todavía puede haber cosas que no comprendes completamente. Todavía puede haber capítulos que no encajan del todo en tu memoria. Pero algo dentro de ti empieza a descansar. Comienzas a aceptar que Dios ve la historia completa y que incluso lo que aún no entiendes tiene un lugar dentro de ese diseño. En la Biblia hay una verdad que aparece muchas veces. Dios nunca abandona lo que Él mismo comenzó. Cuando Él inicia una obra en la vida de alguien, la acompaña hasta el final. El apóstol Pablo expresó esta idea con mucha claridad cuando escribió: «Estoy convencido de que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo». Es una frase corta, pero contiene una verdad profunda. Significa que la historia de tu vida no está sostenida solo por tus fuerzas, está sostenida por la fidelidad de Dios. Y la fidelidad de Dios no cambia con las circunstancias, no cambia cuando las cosas son fáciles. Y tampoco desaparece cuando los procesos se vuelven difíciles. Durante el camino puede haber momentos de duda, momentos de cansancio, momentos donde el corazón necesita detenerse para recuperar fuerzas, pero la obra de Dios sigue avanzando, muchas veces de forma silenciosa, muchas veces en áreas que todavía no vemos claramente, pero sigue avanzando. Piensa en cómo crece un árbol. Al principio todo ocurre debajo de la tierra. Las raíces se extienden, se fortalecen, se afirman en el suelo. Durante ese tiempo nadie ve crecimiento visible. Pero el proceso está ocurriendo. Luego llega el momento donde el árbol empieza a aparecer sobre la superficie. El crecimiento se vuelve visible. Las ramas comienzan a extenderse. Las hojas aparecen. Pero todo eso fue posible porque antes hubo un trabajo profundo en las raíces. Algo parecido ocurre en la vida espiritual. Durante el proceso muchas cosas se forman dentro de ti que todavía no se ven completamente, pero esas raíces serán las que sostendrán lo que viene después. Quizás por eso algunas etapas de tu vida fueron tan importantes, incluso cuando parecían difíciles. En ellas se formaron convicciones, se fortaleció la fe, se desarrolló un carácter que ahora es más firme. Antes tal vez reaccionabas con más temor frente a lo desconocido, ahora hay más calma. Antes tal vez necesitabas respuestas inmediatas, ahora puedes esperar con más confianza. Esas transformaciones no son pequeñas, son señales de que el proceso ha estado produciendo fruto. Y cuando ese fruto comienza a madurar, el corazón empieza a mirar el futuro con una expectativa diferente. No como una ilusión frágil, sino como una esperanza firme. No se trata de imaginar que todo será perfecto,
La vida seguirá teniendo desafíos, pero ahora sabes algo que antes tal vez no comprendías con tanta claridad. Sabes que Dios camina contigo. Y cuando esa certeza se vuelve parte de tu vida, algo muy poderoso sucede. El miedo al futuro pierde fuerza. No porque tengas control sobre todo lo que vendrá, sino porque sabes que no estás caminando solo. Esa es la diferencia entre vivir guiado por la ansiedad y vivir guiado por la fe. La ansiedad intenta controlar cada detalle del camino. La fe descansa en la confianza de que Dios ya está delante. Muchas personas descubren esta verdad solo después de atravesar procesos largos. Porque es en esos procesos donde aprenden a reconocer la presencia de Dios más allá de las circunstancias. Aprenden a verlo en las pequeñas cosas, en la paz que aparece en medio de un día difícil, en la sabiduría que llega en el momento necesario, en la manera inesperada en que algunas situaciones comienzan a acomodarse. Esos detalles pueden parecer simples, pero cuando miras con atención, comienzas a notar que hay una dirección, que no todo es casualidad, que hay una mano guiando la historia. Y cuando esa certeza crece dentro de una persona, el corazón se vuelve más libre. Libre del peso del pasado. Libre de la necesidad de controlar el futuro. No significa que la vida esté completamente resuelta. Significa que el alma ha encontrado un lugar de descanso. Un descanso que no depende de tener todas las respuestas, sino de saber que Dios sigue escribiendo la historia. Hay algo profundamente hermoso en ese momento, porque es el punto donde la persona deja de vivir atrapada en lo que perdió y comienza a caminar hacia lo que todavía puede recibir. Y ese cambio interior abre espacio para algo nuevo, no necesariamente algo ruidoso o espectacular. A veces lo nuevo comienza de manera muy sencilla, como una puerta que aparece en el momento correcto, como una conversación que abre una oportunidad inesperada, como una idea que comienza a tomar forma. Las cosas que Dios prepara muchas veces llegan con calma, no necesitan prisa, no necesitan imponerse, simplemente aparecen cuando el corazón está listo para reconocerlas. Y ese corazón preparado es el resultado de todo el proceso que has vivido. El dolor, la espera, el aprendizaje, la restauración, todo eso ha formado algo dentro de ti que ahora puede sostener lo que viene. Porque Dios nunca desperdicia los procesos. Cada etapa deja algo valioso. Cada experiencia añade una pieza a la historia. Y aunque todavía no veas todos los detalles del futuro, una verdad comienza a afirmarse dentro de ti con más claridad. La historia no terminó en el dolor. El proceso no fue el final. Y Dios aún tiene capítulos que escribir en tu vida. Cuando una persona llega a este punto del camino, algo dentro de ella empieza a acomodarse de una manera diferente. Ya no vive con la misma urgencia que antes. Durante mucho tiempo, la mente estuvo llena de preguntas. El corazón estuvo cargado de expectativas. La vida parecía una carrera constante para entender qué estaba pasando y hacia dónde iba todo. Pero después de atravesar el proceso, algo cambia. El alma comienza a respirar de otra manera. No porque todas las respuestas hayan llegado, sino porque el corazón ya no necesita controlar cada detalle para sentirse en paz. Esa paz no aparece de un momento a otro. Es el resultado de todo lo que has vivido. Las noches donde aprendiste a confiar aunque no entendías. Las oraciones que hiciste cuando parecía que nadie escuchaba. Los días donde seguiste adelante incluso cuando estabas cansado. Todo eso fue formando algo dentro de ti. Una fe más tranquila. Una confianza más profunda. Una manera distinta de mirar la vida. Antes quizás el futuro te generaba ansiedad.
Querías saber cómo se resolverían las cosas. Querías ver señales claras de que todo iba a mejorar. Querías que el camino estuviera completamente definido. Pero ahora algo empieza a cambiar. El futuro ya no se ve como una amenaza. Empieza a verse como una historia que Dios sigue escribiendo. Esa diferencia transforma la manera en que vives el presente, porque cuando el corazón descansa en Dios, ya no necesita vivir anticipando cada posible problema. Puede caminar un día a la vez. Jesús habló de esto cuando dijo, «Cada día tiene su propio afán». No lo dijo para minimizar las preocupaciones. Lo dijo para enseñarnos que la vida no fue diseñada para ser cargada toda al mismo tiempo. Hay cosas que pertenecen al mañana, y cuando intentamos resolverlas hoy, el corazón se llena de peso innecesario. Pero cuando aprendes a confiar en Dios, algo comienza a ordenarse dentro de ti. Las preocupaciones pierden volumen, las preguntas dejan de dominar cada pensamiento. El alma encuentra un lugar donde descansar. Ese descanso no significa que la vida se detenga. Las responsabilidades siguen. Las decisiones continúan. Los desafíos aparecen de vez en cuando. Pero ahora el corazón tiene un punto de apoyo. Sabe dónde volver cuando la mente se llena de ruido. Sabe dónde encontrar calma cuando las emociones se agitan. Ese lugar es la presencia de Dios. A veces pensamos que la presencia de Dios es algo extraordinario que ocurre solo en momentos especiales, pero muchas veces se manifiesta de forma mucho más simple, en un instante de paz inesperada, en un pensamiento que trae claridad, en una sensación profunda de que, aunque no todo esté resuelto, no estás solo. Esa certeza cambia muchas cosas, porque cuando sabes que Dios camina contigo, el peso de la vida deja de recaer únicamente sobre tus hombros. Aprendes a entregar lo que no puedes controlar. Aprendes a confiar en que Dios puede encargarse de lo que está fuera de tus manos. Eso libera espacio dentro del corazón, espacio para respirar, espacio para vivir. Espacio para volver a disfrutar cosas simples que durante el proceso parecían lejanas. Tal vez durante mucho tiempo estuviste tan concentrado en atravesar el proceso que olvidaste algo importante. La vida también está ocurriendo ahora. No solo en el futuro, no solo cuando todo se resuelva, también en este momento. Dios no solo está presente en el destino final de tu historia, también está en cada paso del camino. Y cuando empiezas a reconocer eso, algo hermoso sucede. Los días comunes empiezan a tener un significado diferente. Un momento tranquilo por la mañana, una conversación sencilla, un instante donde puedes detenerte y respirar. Son cosas pequeñas, pero muchas veces son esos momentos los que recuerdan al alma que la vida sigue siendo un regalo. Después de todo lo que has atravesado, tal vez ahora comprendes algo que antes parecía difícil de aceptar. No todo en la vida se trata de llegar rápido a la meta. También se trata de aprender a caminar con Dios en cada etapa. Y cuando esa verdad se vuelve parte de tu vida, el corazón se vuelve más ligero, más libre, más capaz de disfrutar el presente sin el peso constante de lo que todavía falta. Porque la fe madura tiene esa cualidad. No vive obsesionada con el futuro, descansa en la fidelidad de Dios. Y desde ese descanso nace una esperanza diferente. No una esperanza basada en ilusiones, sino una esperanza basada en la experiencia. Has visto cómo Dios te sostuvo antes. Has visto cómo te ayudó a atravesar momentos que parecían demasiado difíciles. Has visto cómo el proceso te transformó. Y esa memoria se convierte ahora en una fuente de confianza. Sabes que si Dios te acompañó hasta aquí, también seguirá caminando contigo hacia lo que viene.
Ese tipo de seguridad no necesita ruido, no necesita pruebas constantes, es una certeza silenciosa que vive dentro del alma. Una certeza que te permite mirar el camino con calma, una certeza que te recuerda que el dolor no fue el capítulo final. Una certeza que dice suavemente dentro de ti, Dios sigue obrando. Y mientras el corazón aprende a descansar en esa verdad, la vida empieza a recuperar su ritmo natural. Sin la prisa que antes dominaba, sin el miedo constante que antes aparecía. Solo un paso a la vez, solo el día presente. Solo la confianza de que Dios continúa guiando cada parte de tu historia. Ese descanso del alma no es el final del camino, es el lugar desde donde puedes comenzar a caminar hacia lo nuevo que Dios ha estado preparando durante todo este tiempo. Y después de todo este camino que recorrimos juntos en este mensaje, quizás hay algo que ahora puedes mirar con más calma. Tal vez no todas las respuestas llegaron hoy. Tal vez todavía hay partes de tu historia que siguen siendo difíciles de entender. Pero algo sí pudo cambiar. La forma en que miras tu proceso. Porque cuando el dolor aparece en la vida, muchas veces pensamos que todo se rompió, que algo salió mal, que la historia tomó un rumbo equivocado. Pero con el tiempo, y con la luz de Dios iluminando cada capítulo, muchas personas descubren algo diferente. Descubren que incluso los momentos más difíciles pueden convertirse en parte del camino que los llevó hacia algo mejor. Eso no significa que el dolor haya sido fácil, ni que las lágrimas no hayan sido reales. Significa que Dios tiene la capacidad de redimir incluso lo que parecía perdido. Quizás hoy todavía no puedes ver completamente cómo todo encaja, y está bien, la vida no siempre revela sus respuestas de inmediato, pero el hecho de que hayas llegado hasta aquí, escuchando este mensaje, ya muestra algo importante. Tu corazón sigue abierto, sigue dispuesto a creer, sigue dispuesto a caminar, sigue dispuesto a permitir que Dios continúe escribiendo tu historia. Eso es fe. No una fe perfecta, no una fe que nunca duda, sino una fe que decide seguir adelante incluso cuando el camino todavía no está completamente claro. Y esa fe tiene un valor enorme, porque es el terreno donde Dios sigue trabajando. Tal vez hoy puedas hacer algo simple, no tratar de resolver toda tu historia, no intentar entender cada detalle del pasado, solo reconocer que Dios sigue contigo. Sigue presente en tu camino, sigue atento a tu corazón. Sigue guiando incluso los pasos que todavía no comprendes. Hay una verdad muy profunda en la Escritura que dice que Dios está cerca de los que tienen el corazón quebrantado. Eso significa que los momentos donde más frágiles nos sentimos, muchas veces son los momentos donde su presencia está más cerca. No necesitas ser fuerte todo el tiempo, no necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas seguir caminando con Él. Un paso a la vez, un día a la vez. Y con el tiempo, muchas cosas que hoy parecen confusas, comenzarán a revelar su lugar dentro de la historia. No todo al mismo tiempo, pero lo suficiente para recordar que Dios nunca dejó de trabajar. Hay personas que miran hacia atrás años después y se dan cuenta de algo sorprendente. Aquello que pensaban que había destruido su camino, en realidad los llevó hacia una dirección completamente nueva, una dirección que jamás habrían descubierto de otra manera. Tal vez algo parecido también está ocurriendo en tu historia. Tal vez el proceso que atravesaste no fue un desvío. Tal vez fue el camino necesario para llegar al lugar correcto. Dios tiene una forma única de transformar lo que parece final en el comienzo de algo distinto. No siempre ocurre con ruido. No siempre ocurre de forma espectacular. Muchas veces comienza de forma sencilla.
como una nueva claridad en el corazón, como una decisión diferente, como una puerta que aparece cuando menos lo esperabas. Las cosas que Dios prepara muchas veces llegan con calma, sin presión, sin prisa, en el momento exacto. Por eso no necesitas correr detrás de lo que viene. Solo necesitas seguir caminando con fe, porque lo que Dios tiene preparado para tu vida no depende de que todo haya sido perfecto en el pasado. Depende de su fidelidad, y la fidelidad de Dios no cambia. Si Él te sostuvo durante el proceso, si te ayudó a atravesar momentos que parecían demasiado difíciles, si estuvo contigo cuando nadie más podía ver lo que estabas viviendo, entonces también estará contigo en los capítulos que todavía no han llegado. Tu historia no terminó en el dolor. Tu historia sigue abierta. Y quizás mientras escuchabas este mensaje, algo dentro de ti comenzó a recordar eso, que el camino continúa, que todavía hay páginas por escribir, que todavía hay momentos de luz esperando más adelante. Quizás hoy no tengas todas las respuestas, pero ya sabes algo que antes parecía imposible. Dios nunca dejó de caminar contigo. Haz de este momento un refugio, no para olvidar tu realidad, sino para recordar tu verdad. Eres hijo, eres amado, eres sostenido, eres esperado. Y lo que viene, incluso si todavía no tiene forma clara, puede ser parte de algo mucho más grande de lo que imaginabas. Si este mensaje habló a tu corazón, te invito a dejar tu me gusta para que esta palabra llegue a más personas que hoy también necesitan esperanza. Y si crees que Dios está guiando tu proceso, incluso en medio del dolor, escribe en los comentarios: Dios es mi guía. No es solo un comentario, es una forma de declarar tu fe en medio del camino. Este espacio, este canal, existe para acompañarte en ese camino, no para presionarte, no para exigirte, sino para recordarte que siempre puedes volver aquí cuando necesites un momento de fe, de calma y de esperanza. Gracias por haber caminado estos minutos con nosotros. Gracias por permitir que este mensaje llegue hasta tu corazón. Nos encontramos en nuestro próximo video con un nuevo mensaje lleno de fe, verdad y esperanza. Que Dios te abrace en cada paso, que te fortalezca en cada silencio y que te recuerde una y otra vez que incluso en lo invisible, Él sigue obrando. Gracias por estar aquí. Que Él te bendiga siempre.